Buenos días, profesor Julián Helves. Soy el estudiante de la materia de Historia de la Iglesia Antigua, Marco Vinicio Benavides Manosalvas, y hoy día le voy a hablar sobre el tema del deber del corte uno, paganos y cristianos. Es el debate de la antigüedad sobre el significado de los símbolos del profesor Dodger, ejercicio de un análisis geográfico y el núcleo del análisis de la problemática del libro. Como introducción, el libro Paganos y Cristianos, el debate de la antigüedad sobre el significado de los símbolos de Dodger, estudia la relación entre el cristianismo primitivo y la cultura pagana del mundo antiguo. El autor analiza cómo ambas tradiciones convivieron durante varios siglos y cómo los símbolos desempeñaron un papel fundamental en el encuentro, el conflicto y el diálogo entre ellas a través de diversas fuentes históricas. Dodger muestra que los primeros cristianos tuvieron que desenvolverse en una sociedad profundamente influenciada por las creencias paganas y que para transmitir sus mensajes, para transmitir sus mensajes eh, muchas veces utilizaron símbolos ya conocidos por la población, aunque otorgándole un significado diferente. La obra resulta importante porque permite comprender que el cristianismo no se desarrolló aislado del contexto cultural en el que nació, sino que interactuó constantemente con las tradiciones religiosas existentes. El estudio de los símbolos ayuda a entender cómo los cristianos construyeron su identidad y cómo lograron difundir su fe dentro del Imperio Romano. Eso es como una introducción de lo que comprendí del libro, de lo que es el libro y de lo que el autor dice. Y como desarrollo, en el análisis de la obra, entendí que uno de los aspectos más importantes del libro es el estudio de los símbolos religiosos. Toyer explica que en la antigüedad los símbolos tenían una gran importancia porque expresaban creencias, valores e ideas compartidas por las personas. Tanto los paganos como los cristianos utilizaron imágenes para presentar conceptos religiosos profundos. El autor muestra que algunos símbolos que eran utilizados por los paganos fueron reinterpretados por los cristianos. Esto no significa una simple copia, sino una transformación de su significado original. Por ejemplo, la imagen de la luz o del sol tenía una fuerte presencia en las religiones paganas, donde estaba relacionada con diferentes divinidades. Sin embargo, los cristianos comenzaron a emplear estos mismos elementos para presentar a Cristo como la verdadera luz que ilumina a la humanidad. A lo largo del libro pude comprender y pude observar que los cristianos buscaban diferenciar las creencias paganas, pero al mismo tiempo necesitaban comunicarse con una sociedad que ya estaba acostumbrada a determinados símbolos y formas de expresión. Esta situación generó debates acerca de cuáles símbolos podían utilizarse y cuáles debían rechazarse para evitar confusiones doctrinales. Otro aspecto relevante en que Doye demuestra que la conversión al cristianismo no fue solamente un cambio religioso, sino también cultural. Las personas aceptaban la nueva fe y debían reinterpretar muchas ideas que habían aprendido dentro de la tradición pagana. Por esta razón, el proceso de expansión del cristianismo fue gradual y estuvo acompañado de numerosos intercambios culturales. El libro también ayuda a comprender cómo el cristianismo fue formando una identidad propia, aunque tomó algunos elementos del ambiente cultural de su tiempo. Le otorgó nuevos significados basándose en el mensaje evangélico. De esta manera fue desarrollando una cultura cristiana que con el paso de los siglos se consolidó dentro de la sociedad occidental. En el análisis historiográfico que, que realicé de la obra, desde una perspectiva historiográfica, la obra de Dodger se caracteriza por el uso de fuentes históricas diversas para estudiar la relación entre paganismo y cristianismo. El autor no se limita a examinar documentos religiosos, sino que también utiliza inscripciones, monumentos, obras de arte, testimonios literarios y otros elementos culturales que permiten reconstruir el contexto histórico de la época. También comprendí que la metodología empleada es especialmente valiosa porque presta atención al significado de los símbolos dentro de la sociedad antigua, mientras que algunos historiadores se centran principalmente en acontecimientos políticos o militares.
Dollier estudia aspectos culturales y religiosos que ayudan a comprender mejor la mentalidad de las personas de aquel tiempo. Otro elemento importante es que el autor evita presentar la historia como una simple lucha entre vencedores y vencidos. En lugar de mostrar al cristianismo y al paganismo como dos mundos completamente separados, destaca la existencia de contactos, influencias y procesos de adaptación mutua. Esta visión permite entender la complejidad de la transformación religiosa ocurrida durante los primeros siglos de nuestra era. Historiográficamente, la obra se relaciona con los estudios sobre la historia, cultura y la historia de las religiones. Dolce considera que los símbolos son una fuente histórica legítima porque refleja la creencia y forma de pensamiento de una sociedad. Gracias a ellos, el lector, o sea yo, pude comprender mejor cómo las personas interpretaron la realidad y expresaron sus convicciones religiosas. También comprendí que, este análisis histórico no debe limitarse únicamente a los grandes acontecimientos. Los símbolos, las imágenes y las prácticas culturales también ofrecen información valiosa sobre la evolución de las sociedades. En este sentido, las investigaciones de este autor constituyen un aporte significativo para el estudio de la antigüedad tardía y del cristianismo primitivo. El núcleo de la problemática de esta obra es la problemática central, se centra en lo siguiente, con esta gran pregunta: ¿cómo logró el cristianismo diferenciarse del paganismo mientras utilizaba elementos culturales y simbólicos que ya existían en la sociedad antigua? Esta cuestión es fundamental porque el cristianismo surgió dentro de un mundo dominado por tradiciones religiosas paganas. Los primeros cristianos debieron encontrar forma de comunicar su mensaje a personas que estaban acostumbradas a determinados símbolos y expresiones religiosas. Por una parte, existía la necesidad de conservar la originalidad de la fe cristiana y evitar cualquier confusión con las creencias paganas. Por otra parte, era necesario utilizar un lenguaje comprensible para la población. Como resultado, algunos símbolos fueron rechazados completamente, mientras que otros fueron reinterpretados y adaptados al nuevo contexto cristiano. La problemática también reflejó un conflicto más amplio relacionado con la identidad cultural. Los cristianos debían decidir hasta qué punto podían aceptar elementos de la cultura pagana, sin comprometer sus principios religiosos. Este debate influyó en la formación de la teología, la liturgia, el arte y las prácticas religiosas de los primeros siglos. Doyer demuestra que esta tensión entre continuidad y ruptura estuvo presente durante mucho tiempo y desempeñó un papel importante en el desempeño histórico del cristianismo. Por ello, el estudio de los símbolos permite comprender mejor los desafíos enfrentados por la iglesia primitiva. Como valoración personal, considero que el libro es una obra interesante porque ayuda a comprender que la historia del cristianismo es más compleja de lo que suele pensarse. Muchas veces se imagina que el cristianismo apareció de manera totalmente separada de las culturas anteriores, pero Doyer demuestra que existió una relación constante entre el mundo pagano y el cristiano. También me parece importante la manera en que el autor utiliza los símbolos para explicar procesos históricos, a través de los elementos que pueden aparecer simples como imágenes o representaciones religiosas. Es posible descubrir aspectos profundos de la mentalidad, la cultura de una época. Esta lectura me permite comprender sobre la forma en que las religiones se desarrollaron dentro del contexto histórico concreto y cómo la cultura influye mutuamente. Además, muestra que la identidad cristiana se construye mediante un proceso gradual de diálogo, confrontación y transformación cultural. Como conclusión, Paganos y Cristianos, de este autor Dolce, es una obra que analiza el encuentro entre el cristianismo y el paganismo de la antigüedad a través del estudio de los símbolos religiosos. El autor demuestra que los primeros cristianos tuvieron que desenvolverse en una sociedad profundamente marcada por las tradiciones paganas y que para comunicar su fe reinterpretaron diversos elementos culturales existentes. Desde el punto de vista historiográfico, el libro destaca por su análisis de fuentes culturales y religiosas, ofreciendo una visión amplia y compleja de la transformación histórica ocurrida durante los primeros siglos del cristianismo.
La problemática principal de la obra se centra en la manera que el cristianismo construyó una identidad propia sin dejar de interactuar con el mundo cultural en, en el cual surgió. Finalmente, el libro permite comprender que la relación entre el paganismo y el cristianismo no fue simplemente un enfrentamiento, sino también un proceso de intercambio y resignificación de símbolos que contribuyó a la formación de la cultura cristiana occidental. Esta perspectiva convierte la obra en una lectura valiosa para quienes desean profundizar en la historia de las religiones y en el desarrollo del pensamiento cristiano. Esto fue la exposición de mi tarea, profesor. Espero haya podido comprenderla. Muchas gracias.